Fabricación de circuitos impresos con el método de planchado. La fabricación de impresos por termotransferencia es una técnica muy económica utilizada para crear prototipos o impresos de mediana complejidad. Materiales. Papel termotransferible. Se puede utilizar papel fotográfico o papel propalcote. La impresión se debe hacer únicamente con una impresora láser. Baquelita. Lámina de fenoplástico cubierta con una película de cobre en la que será estampado el dibujo del circuito impreso. Cloruro férrico. Compuesto corrosivo utilizado para el revelado del circuito impreso. Formón. Herramienta que utilizaremos para cortar la baquelita. Plancha eléctrica. Se utiliza para planchar el dibujo hasta que éste se transfiera a la baquelita. Esponjilla de lana de acero. Se usa para limpiar la película de cobre de la baquelita virgen. Taladro. Se utiliza para perforar los orificios donde entrarán las patas o pines de los componentes en el circuito impreso. Brocas. Estas deben ser de diferentes calibres dependiendo del grosor de las patas de los componentes. Colofonia. Resina natural que al mezclarla con thinner se obtiene una solución para proteger el impreso del óxido. Procedimiento. El primer paso es imprimir el dibujo del circuito impreso sobre el papel propalcote o termotransferible utilizando una impresora láser. El dibujo debe estar en modo espejo, es decir, al contrario de cómo va a quedar el impreso. De no invertirlo, el impreso quedará al revés, echándose a perder el trabajo. Ahora procedemos a recortar el dibujo dejando una pestaña de unos 5 milímetros por cada lado para tener un margen de error al momento de pasar el dibujo a la baquelita. Con un formón bien afilado y una regla metálica, tomamos como guía el dibujo del circuito impreso y cortamos la baquelita del mismo tamaño. Lijamos los bordes de la baquelita para quitar las rebabas de cobre que quedan después del corte. Esto se hace para que al planchar no se encuentren obstáculos que impidan la presión uniforme de la plancha, evitando una buena adherencia del papel a la baquelita. Lavamos la baquelita con agua y jabón desengrasante. Luego, con una esponjilla de lana de acero, brillamos el cobre hasta que quede reluciente, sin huellas y sin grasa. Esto es muy importante para la buena adherencia del dibujo sobre la baquelita. Colocamos el dibujo del circuito impreso sobre una hoja de papel. Colocamos la baquelita virgen sobre el dibujo, enfrentando el dibujo con el cobre. Y aseguramos papel, dibujo y baquelita con un trozo de cinta de enmascarar. Con la plancha en su máxima temperatura, planchamos durante 15 minutos.
se debe hacer énfasis ejerciendo presión en los bordes y en el centro. De la presión y uniformidad con que se haga este proceso depende la calidad de nuestro circuito impreso. Retiramos la hoja de papel que usamos para aislar el dibujo de la plancha. Sumergimos en agua fría la baquelita con el papel adherido. Después de 10 minutos, el papel se debe haber humedecido lo suficiente como para poder retirarlo con cuidado. Si nota que el papel no se puede retirar con facilidad, sumerja la tarjeta por otros 5 minutos. Con las yemas de los dedos, retire el papel quedando la tinta adherida al cobre. No utilice las uñas, ya que puede levantar la tinta y estropear el impreso. Para retirar el papel de los pequeños espacios entre las pistas o de los orificios, puede utilizar una aguja para ablandar el papel. Tenga cuidado de no dañar las pistas. Hemos retirado todo el papel dejando la impresión del dibujo sobre el cobre. En un recipiente de plástico agregamos una pequeña porción de cloruro férrico. Le adicionamos agua caliente. Tenga cuidado, esto es corrosivo. Sumergimos la baquelita. Agitamos suavemente el tiempo que sea necesario hasta que el cloruro férrico retire el cobre de las zonas que no están cubiertas por la tinta. Vemos cómo aparece el circuito impreso y desaparece el cobre sobrante. Lavamos la tarjeta con thinner hasta retirar la tinta. Luego, enjuáguela con agua y jabón desengrasante. Si por alguna razón quedan pistas colisionadas, sepárelas retirando el cobre sobrante con un bisturí. Revise el impreso a contraluz. A continuación, perforamos todos los orificios donde irán incrustados los componentes. Utilice la broca adecuada de acuerdo al grosor de las patas de cada componente. Limpie nuevamente la tarjeta con una esponjilla de lana de acero para darle brillo y un buen acabado. Además, esto previene la corrosión en caso de haber quedado algún vestigio de cloruro férrico. Diluimos la colofonia en thinner y aplicamos sobre la tarjeta para darle brillo y protegerla de la oxidación. Tenemos listo nuestro circuito impreso. Esperamos que este tutorial les sea de gran utilidad.